Así que efectivamente, buenas tardes a todos los que estáis en casa. Ahora sí, ya llegó la princesa como apunta Patricia Escarona Leciñaga. Hola, Belén Rueda, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito estresada, pero por cosas buenas, o sea que está bien. Está bien, estresada Sí. porque viene de que no para, está rodando por Pamplona, ha venido hoy, está de entrevistas, desenlace ayer de la princesa de Éboli. Sí. ¿No das abasto? Sí, ¿sabes qué pasa? Que en principio estaba previsto que se hiciera el preestreno de Los ojos de Julia el día 26, el martes de la semana que viene, y el estreno en los cines el 29. Y la princesa de Éboli en un principio pensaban dejarla para un poquito más adelante, han decidido adelantarlo, con lo cual se han conjuntado las dos promociones. Claro, y estas cosas de la programación adelantaron incluso el segundo capítulo, y lo vimos todo esta semana. Sí. Y en principio nosotros citamos a Belén para hablar un poco de la princesa y para hablar también de Los ojos de Julia. Un poco mirando a la próxima semana que veríamos el desenlace de la princesa de Éboli. Pero al final no, lo hemos visto toda esta semana. Por mi parte, fenomenal, porque ha sido corta la espera, porque me quedé con muchísimas ganas, al igual que hay mucha gente el lunes, de ver más. Qué bien, qué bien. Eso Muy es muy buena emocionante, señal. muy emocionante y muy bien hecha. De hecho, yo las críticas que he leído y los comentarios que he leído de la gente, por lo menos muy contenta y muy entusiasmada con el proyecto. Y algo que te ha perseguido mucho estos días con la princesa de Éboli ha sido el maldito parche. Que por si hay alguna duda lo aclaramos otra vez más, porque da mucha gente la vuelta con esto. Sí. ¿Qué pasó con el parche? A ver, vamos a ver. Nosotros tenemos referencias de la princesa de algunos retratos que tenemos de ella. Y claro, en los retratos se ve claramente dónde tiene ella el parche. Cuando estábamos empezando a ensayar, yo tenía algunas secuencias un poquito especiales de esgrima y todo, y con la princesa me he dado cuenta de que hay un ojo con el que veo peor que con el otro. No, fatal, no, veo un poquito peor, que hay. Por ahí he leído que es que no veo nada. No, veo un poco con los dos. O sea, si tapamos uno, ve. Lo que pasa es que uno de los dos ve un poquito peor, entonces había unas secuencias un poquito peligrosas y por la seguridad de mi compañero, pues decidimos que lo íbamos a poner en el otro lado. Pero fíjate, es tan arrolladora la personalidad de la princesa y tal y como estaba escrita la historia, que yo creo que es lo de menos, porque realmente lo que se cuenta y tal y como está contado, porque también es verdad que muchas veces depende de cómo lo cuentes, que interese o no interese. Me parece que es un triunfo que algo histórico, que en un principio parece que puede ser un tostón, sí. Interese. Y era una cosa que a todos nos preocupaba mucho, y es que la historia que nos llega como... hablamos de Felipe II y a todos nos remite un poco con la memoria cuando estábamos estudiando historia, que parece que te aburre un poco, que los profesores, los pobres, se vuelven locos para que a los chicos les interese, Sí, y realmente es interesante. Y entonces para nosotros era muy importante humanizar a personajes históricos. Y nos hemos dado cuenta de que es la única manera que interese a todo tipo de público y que se den cuenta también al mismo tiempo que hay historias personales de cuál fue la evolución de la historia en ese momento, que además fue el siglo de oro español. Eso es, además es apasionante, y hablándolo con Hugo el otro día, que estuvo por aquí, pasó por aquí, decías que claro, los mejores guiones del cine, yo creo que los mejores guiones del cine los ha escrito la propia historia. Y muchas veces menospreciamos lo que tenemos y de dónde venimos, y es lo que tú dices, lo tomamos como un poco como si fuese un rollo. Y en este caso hemos disfrutado muchísimo con esa historia apasionante de esta mujer, tan adelantada a su época, que vivió tan intenso todo, que lo vivió de manera tan intensa, y cómo acabó, y lo triste, o sea, ese encierro. Claro, lo que pasa es que nosotros, que además es una cosa que tuvimos que medir bastante, porque tuvimos el asesoramiento de historiadores para rematar un poco el guión, y es... nosotros estamos viendo ahora mismo a esta mujer con los ojos del siglo XX-XXI. Digo XX-XXI porque yo soy más del 20 que del 21. Pero bueno, 20-21. 20-21. Y, por ejemplo, hay palabras que se utilizan mucho, como libertad. En aquella época nos dijeron los historiadores, cuidado, porque las mujeres, aunque tuvieran una actitud en la que se metían en cosas que no les estaba permitido en ese momento, por educación no decían o verbalizaban cosas como soy una mujer libre. Claro. Sino que era algo que ellas tenían un poco reprimido de cara... Más que reprimido, lo tenían como algo muy profundo, pero no llegaban a verbalizar y decir yo hago lo que quiero. La princesa sí que era una mujer que se enfrentaba a personajes como era Felipe II, que nadie se atrevería a rechistarle en absoluto. Más que enfrentarse a él, conseguía hablar con él de tú a tú, y a él le interesaba porque nadie le hablaba de esa manera tan clara.
Y yo creo que quizá ese era un poco el atractivo de la princesa. Ella era así, estaba dentro de las normas de aquella época, pero al mismo tiempo también había recibido una educación en la que las mujeres habían tenido, tanto su madre como su abuela habían vivido en Italia, y era una mujer en la que había recibido una cultura literaria y artística muy amplia, y se permitía, porque en un momento dado su marido, Ruy Gómez de Silva, fue secretario del rey Felipe II durante muchísimos años y además muy querido, y yo creo que se permitía alguna licencia de opinar sobre temas políticos. Sobre temas políticos y asuntos que en un principio no tenían por qué interesarle o por qué ser de su incumbencia. O por lo menos no dar opiniones. Por lo menos no dar opiniones. Sí. Eso es. Bueno, pues voy con preguntas que han llegado muchas sobre la princesa y hablaremos un poquito luego después de Los ojos de Julia. Dice Clemente desde casa, que te hace una pregunta muy interesante, dice, ¿cómo ha sido para usted, dice, lo más difícil a la hora de interpretar este papel histórico que, según mi opinión, se ha superado a sí misma como actriz con esta, te dice, o sea, te has superado a ti como actriz dando vida a la princesa de Éboli. Gracias por este regalo, un saludo y que tengas muy buena tarde o noche. Bueno, para empezar, para mí es un auténtico placer oír esto de que es un regalo. Quizá también lo que puede haber sorprendido aquí es que están acostumbrados a verte en un determinado registro, que dependiendo del momento que estés pasando, pues puede ser, por ejemplo, ahora me dicen, no, a lo mejor te has convertido en este momento en la musa del cine de género. Antes de todo esto, que había hecho Los Serrano y series de comedia, bueno, periodistas no, pero Los Serrano era una serie de comedia y que además es una serie que duró mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando Alejandro Amenábar decidió que participase en la película de Mar Adentro, pues hubo mucha gente que dijo, pero ¿tú crees que vas a ser creíble dentro del drama cuando estamos acostumbrados a verte en comedia? Entonces, para mí es una satisfacción ver que, aunque durante un tiempo piensen que solamente puedes hacer un determinado registro, cuando te dan la oportunidad de hacer una historia diferente y con un registro diferente, la gente se lo crea. Y para mí, el mayor piropo que me han dicho en estos días es que lo estaba viendo y no te veía a ti. ¿Sabes? Claro, porque entonces dices, bueno, pues entonces quiere decir que he compuesto un personaje. Y claro, lo que me estaba diciendo Mateo, ¿no? Eso es Clemente. Clemente. Lo que decía Clemente es, ¿qué es lo que me ha costado de ella? Pues mira, la princesa era una mujer con mucho corazón y que hacía todo con mucho corazón, pero había nacido en una familia que eran grandes de España, los Mendoza, y entonces había recibido una educación en la que estaban por encima de los demás por derecho de nacimiento. Entonces, esa altivez y ese comportamiento que es, estoy por encima de ti, pero eso no quiere decir que sea mala persona, eso me costó un poco, porque yo soy muy cercana en mi vida cotidiana, y entonces el comportarme con una cierta altivez y distancia de, perdona, vamos a hablar de lo que quieras, pero tú estás ahí y yo estoy aquí. Eso es. Me costaba un poco, pero la verdad es que fue un placer trabajar con Belén Macías, que es la directora de... Eso nos dijo Hugo, además también. La directora de La princesa de Éboli, y era una cosa que ella marcaba mucho. Hemos intentado en la serie no hablar de una forma que fuera demasiado engolada, quiero decir que no fuera muy diferente la forma de hablar de la de ahora, aunque sí que se utiliza el vos. Pero al mismo tiempo no queríamos perder esa cosa que tenían antes, ¿no? Que cuando has nacido dentro de una familia eres diferente y es que ni te planteas el por qué, simplemente eres diferente. Eso es, te ha tocado estar aquí y tú desempeñas un papel. Dice Teresa desde casa, dice, desde luego todo lo que hace Belén llega al corazón, transmite mucho, felicidades porque eres genial. Oh, muchas gracias. Nos lo están diciendo ahora mismo desde casa. De todas maneras, lo que le tengo que decir a ella es que lo que pretendíamos en la serie de La princesa de Éboli es precisamente eso, hacer que personajes que nos pueden parecer muy distantes y que no tienen nada que ver con nosotros, que tienen las mismas emociones, que da igual en el siglo en el que estés, hay amor, dolor, felicidad, desesperanza, traición... sigue siendo, los sentimientos siguen siendo básicos. Cambia el entorno, cambia la época, pero los sentimientos han sido siempre los mismos. ¿Cómo ha sido trabajar a punta alba con Hugo Silva y con Michelle Jenner, apuntaban por aquí, Eduard Fernández y el reparto de esta magnífica TV Movie? Pues mira, ha sido un lujo. Con Eduard Fernández, además, ya hace mucho tiempo que alguna vez bueno, a mí me ha llegado algún guión, algún proyecto, y
y a veces para engancharte un poco te dicen... Está Eduard Fernández. Y yo decía, pues sí. Entonces espérate que firmo. Pues entonces ya está. Entonces llegamos a la conclusión, tanto Eduard como yo, de que la siguiente vez que nos llegase algo y nos dijeran está Eduard o está Belén, nos íbamos a llamar y decir, oye, ¿esto es verdad o no es verdad? O solamente o es un pretenden que estés, pero ni siquiera lo han comentado contigo. Y ha sido un auténtico lujo trabajar con ellos, porque no consiste solamente en que tú te sepas bien el guión, en que los ensayos haya salido lo que la directora nos ha indicado, sino que surja algo especial en cada uno de los momentos, e incluso cuando estás rodando en ese mismo momento, que hace que sea verdad en el instante en el que lo estás haciendo. Y yo creo que eso es lo que le llega a la gente. Y con Hugo ha sido un placer, porque la verdad es que él al principio estaba un poco preocupado porque tenía que hacer un personaje de mayor edad, y yo estaba preocupada porque tenía bastante más edad que él. Claro. En fin, cada uno en lo suyo, ¿no? Y queríamos que esa relación fuera creíble desde el principio. Y nada, he de confesar que es un actor muy generoso, muy trabajador, pero eso han sido todos en La Princesa, muy trabajador. Y entonces, cuando tú haces un trabajo individual, después te juntas con los actores y después te juntas con la directora, y todo ha sido un suma y sigue. O sea, que ha funcionado, y ha funcionado muy bien, y así lo habéis demostrado vosotros apoyándolo con la audiencia que ha tenido, que ha sido muy buena. Vamos con más, que dice Jessie. Antes de todo decirte que me ha encantado La Princesa de Éboli, tu actuación ha sido excelente. ¿Te has sentido identificada con el personaje en algún momento? ¿Cambia de algún modo la visión de la vida con un solo ojo? Un beso muy grande. Pues mira, sí que te sientes identificada, porque al fin y al cabo es una mujer que está luchando por aquello que cree. Yo creo que una de las características principales de La Princesa de Éboli, y que eso no lo puede decir todo el mundo, es que es consecuente con aquello que piensa. Sus actos son consecuentes con sus ideas y con lo que expresa. Y eso no muchas veces es así, sobre todo en aquella época en la que las formas eran tan importantes. Con lo cual eso me parece muy importante. Y luego lucha por aquello que cree. Y luego lo del parche, yo me acuerdo que estudiaba el guión en casa, luego llegábamos al ensayo y para ir acostumbrándote, aunque íbamos vestidos de calle, me ponía el parche y me pasaba una cosa muy curiosa, y es, no sé si es por la lateralidad del cerebro, ¿no? Que dicen que utilizamos solamente una parte del cerebro u otra parte del cerebro. Pues cuando me ponía el parche se me olvidaba el texto. Y yo tenía que decir, os juro que me lo sé. Sí, y me quitaba el parche y decía, ¿ves? Así me lo sé. De verdad, es muy extraño. Entonces, cuando llegaba a casa, lo que hacía era estudiar con el parche puesto, pero en el otro ojo, porque si no me iba a quedar cegata del todo. Claro. Y entonces mis hijas llegaban y decían, ¿qué haces, mamá? Y yo, es que si no, luego no me acuerdo, me estoy poniendo el parche cada vez en un sitio. Curioso. Voy con más. Dice por aquí, Loli, dice, qué interpretación tan preciosa y tan magnífica. Chapó por tu clase y por tu belleza. Desde Holanda, te admiro, Belén, estoy impaciente por ver los ojos de Julia. Un besito desde Holanda. Ay, qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Nos han llegado mensajes desde muchos sitios, muchos desde México, desde Venezuela, desde Latinoamérica, pero desde Holanda y desde Serbia también. Ahí va, qué bonito. ¿Qué te parece? Fíjate, es muy curioso, porque cuando se estrenó el orfanato en un país como Finlandia, tuvo un éxito brutal. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y es que no te lo vas a creer, pero una serie como Los Serrano se emitía allí y la veían, dices, pero ¿cómo puede ser posible si tienen, no sé, una cultura, bueno, no sé si una cultura, pero una forma de ser diferente? ¿Por qué les puede gustar? Y entonces, cuando llegó El Orfanato, tuvo un éxito brutal. Y luego en Latinoamérica, porque tenemos como productor tanto de Los Ojos de Julia como del Orfanato a Guillermo del Toro, y le adoran. Le adoran. Hablaremos director, de Los Ojos de Julia. productor maravilloso. Maravilloso. Dicen por aquí, Lucía, he visto esta semana La Princesa de Éboli y mi pregunta es si los vestidos que has llevado pesaban mucho o eran cómodos de llevar. Y además apunta Ana que qué se hace con toda esa ropa, que es espectacular y que a ella le encantaría llevar. ¿Verdad? Mira, voy a confesar una cosa que como lo sepan las de vestuario me van a matar. ¿Te has llevado algo? Porque yo me llevé uno de los trajes, porque tenía que practicar con la esgrima, entonces no es lo mismo. Desde luego es mucho más cómodo un chándal, ¿eh? Esto que quede claro. Esto que quede claro. Y hasta partidas de deporte, esto ya que quede claro. Pero necesitaba el traje para acostumbrarme a luchar con la espada, con un corpiño y con un volumen de falda importante. Entonces me llevé el vestido a casa y claro,
somos chicas en casa, se lo pusieron todas. Sí, okay. Y hicimos fotos, mi niña pequeña, mi mayor, una amiga, la otra amiga, todas se pusieron el traje, porque yo creo que es como yo no he sido muy de jugar con muñecas, era más bien brutita de pequeña, me gustaba más, yo qué sé, las cosas un poco más de chicos que de chicas, pero un traje de estos parece que es el sueño de tu vida, y yo lo entiendo. Mira, el vestuario ha sido muy especial, porque realmente ha sido una serie que, aunque parezca que ha tenido una inversión muy grande, no ha sido así, porque la hemos rodado en muy poquito tiempo, porque el presupuesto era bastante reducido, con lo cual yo creo que incrementa el valor del resultado. Eso es, y una de las cosas, por ejemplo, el vestuario, que dices, ¿cómo se ha podido conseguir ese vestuario tan grandioso con tan poco dinero? Rosa, que es la encargada de vestuario, y bueno, estaba mi hermana de ayudante, que es estilista, se lo han currado muchísimo, y luego tenemos aquí en España una empresa como es Cornejo, que tiene unos trajes que... ¿Cómo se llama esta chica? Se llamaba Ana y Lucía, las dos preguntaban. Bueno, pues Ana y Lucía, de verdad, si tenéis la oportunidad de daros un paseo por un negocio que se llama Cornejo, que alquila trajes de época, es el sueño de cualquiera, pero no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Y tienen un vestuario brutal, porque incluso producciones que se hacen fuera en el extranjero, incluso en Londres, que tiene tantísima fama, les piden los trajes a ellos. Y hay muchos trajes que son alquilados y que han salido en otras series, incluso salía alguno que llevaba Hugo Silva, que era de los Tudor, y luego hay un par de ellos que han diseñado las mismas estilistas. Para ella. Pues ¿quién diría que la serie ha tenido bajo presupuesto? Además se ha hecho en tiempo récord, con la calidad tan excelente y el resultado tan impresionante. Yo no sé si en los Goya... Eso ha sido el equipo, que se ha pegado una currada increíble. No sé si en los Goya hay una categoría Mejor TV Movie. No lo sé, no lo sé, pero vamos a hacer un llamamiento aquí a que se empiecen a incluir esas cosas como hacen los americanos, de mejor producto de televisión, porque no hay que desmerecer la calidad tan increíble que se está haciendo con este formato tan nuevo y tan de moda como son las TV Movies, ¿verdad? Sí, o sea, es verdad. Es cine, o sea, es cine. Yo ayer vi una película en casa y el lunes vi otra. Sí. Y era la sensación que yo tenía, no tenía la sensación de estar viendo televisión. Sí, es verdad, además que ahora se utilizan unos sistemas técnicos que hacen que la calidad de imagen sea muy diferente, sea más parecida al cine que al vídeo. Sí. Dice Juan Lolo desde casa que cómo te preparaste para la última escena tan dura, esa escena tan desgarradora, ese entierro en vida. Mira, he de confesarte que había dos secuencias que siempre cuando estás haciendo una película o una serie que tiene principio y fin, porque si no tiene principio y fin, pues ya sabes que cada semana es diferente. Pero siempre hay varias secuencias a las que tienes terror, pero al mismo tiempo ganas de hacer, ¿no? Y una de ellas era la del final y otra era la despedida, en este segundo capítulo, la despedida de Antonio Pérez y la princesa, porque era el único momento en esta segunda parte en la que ellos dos se encontraban, pero también en la que se tienen que contar muchas cosas. No está solamente el amor que se tienen, sino que cada uno tiene que definirse, claro, cada uno tiene que definirse como personaje. Entonces, esta última secuencia, para empezar, lo que se dice es muy intenso, porque no solamente son las palabras que está diciendo, ella según las está diciendo ya... Yo sabía que el personaje estaba abocado a terminar como terminó, y aunque la princesa de Éboli estuvo 2 años encerrada en su habitación, o sea, este último encierro que es en su habitación, que tenía solamente el torno, fueron 2 años, ella, yo estoy segura de que en el momento en el que la dijeron no podéis salir y vais a estar encerrada aquí hasta que el rey lo diga, que no dijo hasta no dijo de por vida, dijo hasta que yo diga, ella intuía que ese iba a ser su fin, que iban a ser sus últimos días. Entonces, todo eso lo mezclas con aquellas imágenes que van saliendo también al mismo tiempo en el que la princesa va hablando, y es como lo que dicen de la gente que parece que va a morir, que le pasa toda su vida por delante. Y entonces, claro, mientras estás diciendo el texto, que es importante, a mí me iban pasando todas esas imágenes, y entonces, claro, se te crea una emoción dentro que intentas transmitir con la voz, pero casi sin necesidad, simplemente con evocar las imágenes te llega toda esa... Eso es que la historia es tan apasionante y se sabía tan poco, porque realmente hay poco
o sea, se sabe las líneas generales de lo que pasó, pero hay vacíos en cuanto a la relación real que tenía ella con el rey, si hubo o no hubo algo, si su hijo... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la figura de Felipe II fue tan importante para la historia de España que realmente a todos nos llega más sobre la historia de Felipe II, que luego era tan ¿cómo te diría yo? Tan celoso de su intimidad que hubo momentos en su época de vida en las que mandaba quemar todas aquellas cartas que había escrito para que no quedase constancia de aquello que había hecho, ¿no? Y era muy celoso de su intimidad y al mismo tiempo era una figura muy, muy, muy importante. Entonces eclipsaba todas las figuras importantes que hubiera a su alrededor. Claro. Y en este caso, por ejemplo, el de la princesa de Éboli. Nosotros hemos querido enfocarlo desde un punto de vista, porque claro, tienes que tomar decisiones a la hora de contar la historia. La historia nos dice que es posible que hubiera una historia entre Felipe II y la princesa de Éboli, y el marido de la princesa de Éboli, Ruy Gómez de Silva, lo consintiera. Ruy Gómez de Silva, hay que decir que era un hombre muy respetado y muy querido por el rey. Pero luego hay otra teoría que dice que el rey estaba tan fascinado por ella porque nunca accedió a sus favores. Entonces, esta es la visión que hemos querido dar nosotros, pero me da la sensación de que no es así, porque hay un momento en el que mi hijo Rodrigo dice, el rey es mi padre. Pero realmente lo que queríamos decir con esto es que ahí quería hacerla daño de verdad. Claro. No que era verdad. No que realmente fuese su padre. No que fuera verdad, sino que decía, él pensaba que ella le estaba destrozando la vida y dice, ahora te la voy a destrozar yo a ti. El rey es mi padre. O sea, aquello que ella sabía que le dolía más, que él sabía que le hacía más daño, es lo que él... Sí, como una especie de renegar hacia su madre y decir, mira... Que por otro lado, Rodrigo tampoco era mala persona. Claro. Quiero decir, lo que pasa es que sí que es cierto que le toca ese encierro domiciliario, que fíjate tú, que parece que es moderno ahora, pero fíjate, ya lo era en aquel entonces, encerraban a ciertas personas dentro de su casa y no las dejaban salir. Una persona con la edad que tenía Rodrigo en ese momento, 17 años, sentirse encerrado y que no puede salir de allí, además, el hijo de la princesa, Rodrigo... tenía mucha vida social, le gustaba muchísimo salir, tenía muchos amigos, le gustaba montar broncas, en fin, y que te encierren en una casa es lo peor que te pueden hacer y odias a quien sea. Claro. Sí. Y encima buscar responsables en esas situaciones, siempre se busca un responsable y él a quien más cerca tenía es a su madre. Pregunta desde casa, que tenía por aquí subrayada la pregunta, ¿cuántas horas de rodaje lleva una TV movie como La princesa de Éboli? Lo tenía localizado pero se me ha ido. Laura, ¿cuántas horas lo lleva? La princesa de Éboli hemos rodado La princesa en 5 semanas. 5 semanas sin los sábados y domingos. Y domingos, los días que vamos laborales. reduciendo, ¿no? Son 5 por 4, 20 días. Dios mío, 20 días, es que es una barbaridad. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Espérate un momento, no puede ser. Sí, no, son 5 semanas. ¿Rodábamos los sábados? ¿O no rodábamos 5 los semanas son ¿Rodábamos los 25. sábados? Es que no me acuerdo. No. Eso sí, 25 días, no 4 semanas. 5 semanas. Pues la hemos rodado en 5 semanas y es que es increíble porque realmente son 2 películas. Esto que nos hacía en algunos momentos... Lo que pasa es que tuvimos la grandísima suerte, y también Belén Macías, la directora, tuvo la visión de tener bastante tiempo de ensayo anteriormente, y entonces cuando llegábamos a rodaje nos permitía en algunos momentos que con una sola toma, o sea, lo hacíamos una vez y decía, ya. Vale, buena. Y tú decías... qué bien he estado. Y entonces oías a la directora y decía, ya, porque no nos da tiempo a más. Y tú decías, y tú, vale, y no sé si será esto o lo otro. Pero realmente nos dimos cuenta con Belén, porque claro, cuando estás trabajando a este ritmo y no tienes tiempo para nada, a ella tampoco le gustaba que viéramos el combo. El combo es donde pueden echar un ojo a ver... Donde podemos echar un ojo a ver lo que hemos hecho en el mismo momento. Eso es. Bueno, pues a ella no le gustaba mucho, pero luego ella llegaba con todo el material que había rodado ese día y se lo veía en casa, y entonces nos estaba diciendo que estaba quedando muy bien, porque realmente cuando vas a este ritmo no tienes tiempo de recapacitar sobre lo que has hecho, porque tienes que pensar en lo que vas a hacer. Eso es. O sea, que un ritmo vertiginoso, ¿quién lo diría? Estamos hablando de una serie que ha sido con un presupuesto reducido, encima a un ritmo de locos. Y fijaos, si hubiésemos tenido un poquito más de tiempo, bueno, es que eso, yo lo catalogo ya. Ahora, lo que tengo que decir desde aquí, esto por si lo oye algún productor, es que hay una frase que se dice siempre: siempre sale. No, podría salir un poco mejor. Eso pasa en todos los sectores, ¿verdad? Entonces, siempre sale todo. Claro, siempre sale, pero podríamos hacerlo mejor, porque luego es cierto
que hacen comparaciones, por ejemplo, con otras series extranjeras, que es que tienen el doble del doble del doble del doble de presupuesto que nosotros. Claro. Me uno a ti en eso, además. Eso es una excusa muy fácil, que todo sale porque al final tú apechugas y tiras para adelante con lo que sea, porque no tenga otro remedio. Pero todos podríamos hacer para que tuviera más calidad y fuera más redondo. Pues señores productores, mensaje mandado desde aquí. Además, yo me uno también al mensaje. Bueno, vamos a hablar de Los ojos de Julia, porque el próximo martes es el preestreno, la gran premier aquí en Madrid, y el viernes estará ya en todos los cines. Yo ya la he visto porque he estado en Sitges. ¿Ah, sí? ¿La viste en Sitges? Sí. ¿Estuviste en Sitges, en el pase primero? Estuve en Sitges viendo ¿Cuando se cortó la película? Sí. Que fue como... Y mucha gente ha estado en Sitges porque han llegado muchas preguntas de gente que la ha visto. ¿Ah, sí? Y alguna de ellas decía por aquí, que me ponía un paréntesis que me hacía gracia. Dice, Gemma, en Los ojos de Julia hay una escena en la que alguien, no diremos quién, abre un paréntesis, claro, yo entiendo por qué, pone un cuchillo a escasos centímetros, incluidos milímetros, diría yo, de tus ojos. Me preguntaba yo que ya una mujer como tú arriesgarse de ese modo para un rodaje. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que hay una cierta inconsciencia. Y aquí hay mucha. No cierta, mucha. Cuando... Porque hay otra pregunta que te dicen, cuando estás rodando una película de miedo y estás en situaciones de tensión o de miedo por tu entorno, por la oscuridad, porque no sabes quién te sigue, etcétera, ¿cómo lo haces? Para empezar, tú llegas a rodar y llegas ya con una cierta sugestión. Pero es que la sugestión no solamente la tienes tú, la tiene también todo el equipo. Entonces, por ejemplo, con esta secuencia... llevábamos un rato haciendo otros planos y entonces ya estás dentro del personaje y el otro personaje está dentro del personaje. Entonces le pedimos al director, aunque sea un plano corto, porque normalmente si es un plano corto solamente haces ese momento, aunque sea un plano corto no te importa que lo hagamos desde el principio y cojas después lo que te sirve, sí, porque entramos en un estado de ánimo diferente. Y entonces yo le dije al otro actor, digo, bueno, porque lo ensayamos primero con uno de madera, pero claro, era un plano tan corto que cantaba la Traviata. Entonces, como también más con prisa siempre, digo, bueno, vamos a hacerlo con el de verdad y le digo al otro actor, digo, Pablo. Cuidado. Cuidado, ¿no? Dice, tú confía en mí. Y en ese momento de euforia en el que no le dije cuidado, es que estaba ya con sofoco porque lo habíamos hecho varias veces, estábamos los dos en personaje, que claro, en personaje uno se decía poco, pero con Dave. Pero le dije, y me dice, tú confía en mí, digo, vale. Entonces empezamos a hacerla y ni siquiera lo ves porque realmente en ese momento ya siente mucho más peligro en otras cosas más que en el cuchillo en sí. Y entonces lo que sí que me di cuenta es que cuando lo estábamos haciendo hubo un momento en que parpadeé y rocé con la pestaña y me entró como un poco de miedo, pero también sabía que no me podía mover, con lo cual seguí la secuencia. Cuando acabó le digo, ¡pero que me ha rozado! Le cogí así y digo, ¡pero si me ha rozado con el cuchillo! Que lo he notado con la pestaña, ¿qué me has hecho? Fue como... ¡oh! Y el director, cuando acabó, que dijo corten, vino corriendo y dice, ni se os ocurra volver a hacer esto, pero si lo has tenido a 2 milímetros. Y digo, hombre, no era para tanto, porque realmente cuando tú lo tienes cerca no lo notas tanto, y en el momento en el que rocé con la pestaña, sí. Y fuimos al combo, lo vi y digo, no me lo puedo creer. O sea, es que son milímetros, de verdad, es que son milímetros. Y no repetimos. Y no se repitió. Además, apunta Gemma al final, dice, menos mal que no estornudaste porque hubiésemos perdido ese par de ventanas al alma que tienes por ojos. Ay, qué bonito. Te dice, qué bonito, ¿verdad? Pero vamos, que llegas a hacer un... Qué bonito, Gemma. Y te quedas casi sin media cara, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Que hemos empezado hablando un poco así de Julia, vamos a contextualizarlo un poco. ¿Cuál es el punto de partida de esta película? ¿Dónde nos introduce? Y cuéntanos un poquito acerca de Julia, qué le pasa porque tiene un problema. Bueno, 2 problemas. Tiene varios. La pobre. Al principio tiene uno. Uno y solo. Luego ya se va haciendo más. Eso es. Bueno, la historia de Julia, si se puede resumir de una manera un poco más poética, es una mujer que ve, pero a lo largo de una historia en la que va perdiendo la visión, aprende a ver de otra manera. Eso es. A mirar de otra manera. A veces vemos, pero no miramos. O miramos, pero no vemos, según se interprete. Quiero decir que tú ves las cosas y no piensas en ellas, pero si te paras y piensas en ellas, ves de otra manera. Cuando pierdes la vista tienes que agudizar otros sentidos. Y la historia de Julia es una mujer que al principio se presenta como una mujer independiente, pero al mismo tiempo dependiente de un entorno que le da mucha seguridad, porque esta enfermedad degenerativa se va acentuando con los estados de estrés y de shock. Entonces tiene una vida muy tranquila, en la que puede tener un punto incluso de fragilidad, que incluso en el vestuario se ve.
es muy Hitchcock, de Sí. faldas, tacón, y todo eso da una cierta fragilidad en la imagen de la mujer. Y entonces ocurre una cosa muy importante, que es lo único que voy a contar, y es que es muy fuerte ya, pero muere su hermana gemela. Eso es el punto de partida. Es el punto de partida, muere su hermana gemela, todo el mundo se cree que ha sido un suicidio. Y ella no, tiene como una intuición que además existe entre las gemelas, porque cuando su hermana gemela, que está a muchos kilómetros de distancia, le pasa esto, ella lo siente, tiene como un pálpito de que algo le está pasando a su hermana, y a partir de aquí empieza a meterse en un lío investigando por su cuenta a ver qué pasa. Entonces va perdiendo un poco todo aquello en lo que ella se sustentaba y se va cayendo su en su matrimonio, mundo. su mundo, y además, claro, con el estrés y con todo lo que conlleva, esa pérdida progresiva de la visión se acelera a medida que va desenvolviéndose todo esto.